Continuamos con más de AME Informativo a través de AME TV, Canal 18. Nuestro invitado de la mañana de hoy, súper especial, estamos hablando del senador por la provincia de la Altagracia, Rafael Barón Duluc, conocido como Cholitín. Bienvenido, Cholitín, ¿cómo está? Bueno, un placer estar con usted aquí. Gracias por acompañarnos. Antes de empezar con el tema que está caliente sobre la libertad de expresión, me gustaría saber cómo ha sido la transición entre ser un ejecutivo municipal y legislador. Bueno, te puedo decir que ha sido sorpresa para nosotros porque realmente uno tiene a veces una percepción y una opinión de algo y no necesariamente la realidad. Yo pensé que era un poco más light la vida legislativa. Sí, yo decía, bueno, ahora me tocó trabajar mucho en una alcaldía, ahora me toca una vida un poquito más light. No es así, es lo contrario. La sorpresa es que uno trabaja más. Porque cuando tú eres ejecutivo, tú eres alcalde, pero tú delegas, tú tienes departamentos que hacen las gestiones, tú solamente... Pero cuando tú eres senador o diputado, todo, tú no puedes delegar nada. Al final tú tienes que estar, por ejemplo, nosotros que estamos en 11 comisiones, yo no puedo mandar un representante. En el hemiciclo tampoco puedo mandar un representante. Cuando una gente quiere reunir contigo, tú no puedes mandar un representante. Es decir, el trabajo es muy personalizado. ¿Las comisiones, el legislador elige estar o lo eligen? Porque usted está en 11, mucho trabajo. Las dos cosas. Hay ocasiones que tú señalas al principio de las comisiones que te interesan, pero eso también, si todo el mundo quiere las mismas comisiones, es imposible, ¿verdad? Porque tiene un límite. Entonces, luego el Senado, en base a los perfiles y en base a tus intereses, selecciona. Alguna tú quieres estar, no está, y otra tú quieres estar y está. Eso es mixto. Bueno, el tema conocido y el que ha generado muchas preguntas es el proyecto de ley que regula los medios de comunicación. Usted pertenece a esa comisión también. Sí. ¿Qué tan controversial es la ley? Porque he estado leyendo un poquito sobre ella y tiene muy moderna, tiene puntos muy importantes, pero muchos tienen miedo. Incluso la persona de a pie, que si coge el celular y critica al gobierno puedes ser señalado o perseguido. Yo quiero que aclare, usted como es parte también de la propuesta de ley, hablar a la gente cuáles son las fortalezas que trae y las modernizaciones que trae esta ley. Mira, lo primero que te voy a decir es, en primer lugar, que ese es un proyecto de ley. Ahora le toca la fase de empezar a discutir y escuchar los sectores. Es decir, no es que ese proyecto se va a aprobar y ya eso es lo que está ahí. Es un proyecto que se envía y entonces nosotros como senadores y la comisión empezamos a escuchar sectores, a escuchar a los expertos, a escucharlos a todos ustedes. Y en base a eso uno va mejorando el proyecto y quitando cosas y poniendo otras. Es lo primero, que eso no es, por eso se llama proyecto. Exacto. No es que eso se va a aprobar así. Y lo segundo que te puedo decir es que estamos en un Estado social democrático y de derecho, donde tenemos tribunales constitucionales, donde tenemos los principios de derecho constitucional mundiales y donde estamos en un país globalizado, en un entorno globalizado, donde cualquier violación en una ley, que un senador puede sacar, un senado puede sacar una ley, si es violatoria de los derechos fundamentales, la declaran inconstitucional. Hemos tenido ejemplos prácticos en el mundo y en la República Dominicana. Es decir, que todo lo que salga de ahí tiene que ser respetando los derechos constitucionales, es decir, los derechos fundamentales lo primero. Es decir, no puede peligrar la libertad de expresión, de información, nada de eso. Que se le venía a compartir, porque veo comentarios que dicen que esto es una posible ley mordaza, que va a coartar la democracia. No, pero también nosotros tenemos que saber que respecto al derecho ajeno es la paz, ¿verdad? Como decía Benito Juárez, y que los derechos no son absolutos, son relativos. Es decir, muchas veces queremos también, en base a derechos, de que tengo derecho de libertad de expresión, venir y decirte a ti que tú eres delincuente, que tú eres una ladrona. Eso no está permitido. Y de hecho, ¿por qué? Porque también el derecho a la propia imagen, el derecho a la honra, el derecho al honor, el derecho a la dignidad también es un derecho fundamental. Entonces, de una manera u otra estamos en un sistema que yo entiendo ahora mismo que hay que controlar y regular. ¿Por qué? Porque yo he dicho incluso que la prensa, como dicen, es el cuarto poder. Y todos los poderes tienen controles. No hay ningún poder que no tenga control. De hecho, por eso se establecen 3 poderes, para que haya un contrapeso y un equilibrio. El Poder Judicial controla el Poder Legislativo. Es decir, cualquier ley que salga te la declaran inconstitucional. Pero también el Poder Legislativo controla a los funcionarios a través de la interpelación, a través de las rendiciones de cuentas. Controla al propio gobierno estableciendo las ejecuciones presupuestarias. Entonces,
la prensa también, como es un poder entre comillas, ¿verdad? Porque eso es un término, no es un término real de que sea un poder real establecido en la Constitución. Aunque tiene poder en sí pero mismo. es un poder porque él maneja también. También los poderes tienen que regularse y controlarse, es decir, hay situaciones que también ameritan control y no lo hacemos en República Dominicana. Sí, Estados Unidos tiene control. Europa tiene control, es decir, esto no es nuevo. Entonces, de una manera también tenemos que entender que hay que regular y controlar los contenidos. Eso es lo que llama la atención, el tema de controlar contenidos. Porque, por ejemplo, si yo tengo una prueba de que tal funcionario es corrupto, yo tengo la prueba y yo lo voy a exhibir en mi medio, tengo derecho a hacerlo. Eso no es ilegal. Eso no es ilegal. No, claro que no. Entonces, pero sabiendo cómo somos en República Dominicana, sí. Eso, yo puedo ser perseguido aunque muestre la prueba. Sí, pero eso es así, pero no aquí, no. En cualquier lugar. En cualquier lado. Ahora bien, tú tienes que también, tú puedes ser perseguido, pero también, si tú también caes en una tipología penal. No significa tampoco que ahora de que tú no puedes hablar, no. Lo que tú tienes que tener en cuenta también es que tienes que saber que puede llegar a una tipología penal. Porque la difamación y la injuria es penal. No, claro. Entonces, a veces lo vemos simple, pero cuando tú vienes y agarras en un medio, tú eres una figura, y tú vienes y agarras, Cholitín es un ladrón, fulano es un ladrón, ese es un delincuente, esto. Tú tienes hijos que de una manera u otra están afectando su moral, están afectando incluso sí. Le hacen bullying en la escuela. Es decir, hay muchas cosas que a veces lo vemos muy simple, pero no son tan simples. Entonces, yo entiendo que controlar no significa guardar, sino para todo hay un control. Aquí mismo ustedes tienen un control, aquí ustedes tienen, hay un control incluso hasta de horario, hay un control de todo. En la vida siempre hay reglas que cumplir. Y la prensa no está fuera de las reglas que cumplir. Todos tenemos reglas. En la vida privada, en la vida pública, en los trabajos, en todo. Entonces, yo creo que no hay ningún tipo de temor en cuanto a eso. Porque al final, incluso fíjate que también hay reglas incluso de la privacidad. Tú sales ahora mismo en un accidente, tal vez hasta con los intestinos afuera. Eso hay reglas que controlan eso, claro. Que tú no puedes poner eso en la televisión. Claro. Pero también, estoy de acuerdo. Yo recuerdo una vez que yo fui cuando era juez en Higüey, que había en el cable, a las 3 de la tarde tú veías una película pornográfica. Yo decía, eso no es posible. Y cuando fui juez del Tribunal de Menores, lo primero que yo mismo me autoapoderé, y estableciendo el principio del interés superior del niño, mandé a la compañía de cable que no puede pasar eso, porque pasaban películas pornográficas a las 3 de la tarde, donde los niños veían eso. Usted como parte proponente, ¿qué punto usted entiende que, mira, eso debemos modificarlo o estudiarlo mejor? Bueno, yo he visto por encimita el proyecto, pero no te puedo decir que le haya hecho un estudio exhaustivo, sino que ahora que vamos a iniciar en ese proceso, pero de seguro hay muchas cosas. Yo, por ejemplo, opino que el órgano que va a regular, no recuerdo cómo se llama, que va a sustituir la Comisión de Espectáculos Públicos, el director va a ser puesto por decreto, dice la propuesta, por el Ejecutivo, por el presidente. Entonces, ok, tenemos un presidente democrático, quizá el próximo que tengamos también, pero hay que mirar a futuro, darle ese poder que tendrá esa institución encima, nombrada por el presidente, pues eso a muchos le asusta. Lo primero que te voy a decir es que si el peligro es tener un presidente que no sea democrático, olvídate de eso. Los presidentes que no son democráticos, dictadores, tiranos, aunque haya leyes, como quiera no la cumplen. Es decir, el problema es que no debemos de caer en esa, porque al final sí podemos tener un marco legislativo como tenemos la Constitución, y si el presidente tiene una línea no democrática, al final no importa lo que haya, porque precisamente ellos se ponen por encima de la ley. Pero el hecho de que sea el presidente que lo elija tampoco es ningún problema, porque la mayoría del gobierno, ¿quién lo elige? El presidente. ¿Y quién regula todo? ¿Quién regula turismo? ¿Quién regula obra pública? ¿Quién regula? El gobierno son funcionarios puestos por el presidente. Lo que tiene que haber un marco legal, precisamente por eso son importantes los marcos legales, la normativa, de que se cumpla. Sí. Es como quien dice, lo que es igual para todos no hay ventaja de ningún lado. Es decir, lo que es igual no es ventaja. El problema es el cumplimiento de las leyes. Ahora, ¿que se pueden cometer abusos? Claro que se pueden cometer abusos, pero el día que se comete un abuso también tenemos un marco regulativo para sancionar el abuso que se cometa, porque tenemos un derecho administrativo robusto y fortalecido. Es decir, que yo no creo que haya temor. Ahora, lo que yo le recomiendo es a todas las partes interesadas, a los dolientes, a los que están en los medios, que participen en las discusiones, porque a veces tú vas a la comisión y tú invitas, y a veces no van. Entonces tú ves gente que vienen a la televisión y hacen un discurso muy bonito y tú lo invitas a la comisión y no van. Entonces lo importante es
que la sociedad en sentido general participe en este proceso, eso es importante, de sus opiniones, como pasó ahora en la reforma laboral, que hemos escuchado a todo el mundo, y todo el mundo se ha expresado, y va a salir un código posiblemente mejor de lo esperado, precisamente por eso, por el nivel de participación que ha tenido la sociedad. Okay. Usted, senador, pertenece a la Comisión de Derechos Humanos. Esto es un tema de migración, pero entiendo que también pudiera entrar en esta parte, ya que, ¿qué usted opina sobre esta medida impuesta por el gobierno sobre esperar a las parturientas haitianas acabadas de dar a luz con sus criaturas en mano, esperarla para montarlas en un autobús? En la camiona. En la camiona. Muy cómoda que ahora está en la camiona. Pero recorrer más de 3 horas de camino, acabada de dar a luz. Sí, el riesgo. El riesgo que hay con eso. ¿Qué usted opina sobre eso? Mira, las leyes están para cumplirlas, las leyes migratorias son difíciles, porque no es aquí, en el mundo entero doloroso eso, cuando también un dominicano tú ves que lo agarran en otro país también y lo deportan, es complicado, es difícil, porque a veces tú tienes familia, a veces tú tienes hijos en ese país, eso todo es así. Las leyes son difíciles, ese tipo de leyes, de ejecutarlas. Yo entiendo que lo que hay que tomar en cuenta es el proceso. Es decir, que no se violen derechos fundamentales, que no la dignidad, que también es un derecho fundamental, la dignidad no se afecte. Lo que tú dices así, debería haber un proceso donde se cumpla con la ley, pero sin caer en el extremismo. Es un tema de cumplimiento de la ejecución de la ley, ser prudente. ¿Y usted no considera que esa medida específicamente no sería ser extremista? Porque a nivel internacional nosotros tenemos derecho a la salud, derecho a la educación. Entonces, ¿usted no cree que esto sería violentar un poco ese derecho? ¿No nos catalogaría de manera internacional como xenófonos, racistas? Mira, yo entiendo que siempre la ejecutoria de las leyes, sobre todo leyes difíciles así, la prudencia es lo fundamental. Yo entiendo que hay muchos inmigrantes ilegales y que no hay que concentrarse solo en la que están dando a luz. Es decir, esas son menos posiblemente. Entonces, yo entiendo que si es en el momento del parto, debe de haber un poco de prudencia en la ejecución. Claro. Porque es los servicios públicos, como tú dices, no en todos los países realmente los servicios públicos son gratuitos para los inmigrantes. De hecho, tú vas a Estados Unidos y te atienden, pero te mandan una factura. No, claro. Es decir, te atienden, te dan los servicios básicos para emergencia, pero al final no es que son gratuitos. Entonces, debe de haber un proceso aquí donde, y así incluso en un proyecto de ley que nosotros depositamos de la modificación de la ley migratoria, tú limitas los servicios públicos, pero tomando en cuenta que cuando hay emergencia, hay situaciones especiales, el derecho a la salud está por encima a las propias leyes migratorias que son eminentemente locales. El derecho a la salud es mundial, es universal, es un derecho humano. Los derechos migratorios son muy específicos de los países que lo están aplicando, es decir, que no es realmente un derecho con características de derechos humanos, y por eso tú tienes que poner siempre el derecho humano por encima de esos otros derechos que son más locales. Y se está aplicando también para los venezolanos, los rusos, los chinos que tenemos de manera ilegal en este país. Se supone que debe ser para todos. Se supone que debe ser para todos. ¿Verdad? Ahora, tú sabes que siempre hay estigmas en los países, hay presiones. Ahora mismo la presión era con los haitianos. Aquí nadie está haciendo una marcha porque tenemos muchos rusos, ni porque tenemos muchos venezolanos, ni muchos colombianos. Por eso es que yo digo que tenemos que tener cuidado, porque a nivel internacional nos están observando. Y van a decir, pero no solamente son los haitianos ilegales que tienen ahí, ¿qué pasa con los venezolanos, con los chinos, con los rusos, con los franceses? Que hay aquí también ilegales. Y yo por eso incluso lo he dicho públicamente, que crea controversia, porque ahora tú hablas de manera coherente y de manera equilibrada y de manera un problema. Aquí estamos en un extremo de radicalismo en el país. En el país o tú eres radical o en un sentido o en el otro, ese es el discurso que está vendiendo. Pero yo decía que tenemos que aplicar la ley, pero entendiendo siempre que hay una comunidad internacional que nos está mirando, que hay una comunidad internacional que nos tipificaba a nosotros como un país racista y que tuvimos un tiempo para lograr desmontar esa campaña, esa imagen de que éramos racistas y demostrarle que no, que la República Dominicana no es un país racista. Entonces, tenemos que tratar de no caer en eso, es decir, que nos tipifiquen de manera internacional como un país xenófobo, racista o con un discurso de odio. Eso es muy peligroso. Sí, salió en estos días la información de que se va a multar a aquellos empleadores o dueños de negocios que contraten o pongan a trabajar ilegales hasta con 30 salarios mínimos. ¿Usted entiende que se va a cumplir en todo el sentido, en el 360 de los empleadores en República Dominicana? Como por ejemplo,
de allá donde usted viene, desde la Altagracia, donde está la zona de Punta Cana, Bávaro, que hay un sector hotelero que haitianos brindan servicio también. Mira, las violaciones a la ley se controlan, pero no se logran erradicar. Es decir, en su totalidad, con éxito total, quiere jamás. decir. El homicidio está catalogado y el asesinato con muchos años de prisión, ¿verdad que sí? Sin embargo, eso no se ha limitado. Se controla. Lo que tú tienes que hacer es tener un ejercicio del control de eso el mayor efectivo posible para que la persona, si hay 100 que quieren delinquir, bueno, haya 50 que no lo hagan porque tienen miedo a que lo sancionen, hay 50 que se arriesgan, pero si no hubiera la ley o no hubiese la aplicación de la ley, lo hicieran todo tal vez, de lo que tienen la intención. Entonces, al final de cuentas, las leyes y las sanciones tienen un efecto también intimidatorio, es decir, de que la gente no lo haga. Por eso, y eso de una manera u otra limita y controla, pero al final erradicar un delito no se ha logrado en ningún país del mundo, la erradicación de un delito ni una violación a la ley. Y pasando a otro tema, senador, ¿no violenta las legislaciones actuales sobre la fusión del Ministerio de Educación y la MESIT? Yo soy presidente del Ministerio de Educación, de la Comisión de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, pero realmente no, porque al final de cuentas, es lo que yo digo, al final las instituciones van a seguir operando, lo que va a haber es una coordinación de un solo ministerio, pero al final yo estoy seguro que prácticamente sigue funcionando todo igual, porque como tú eliminas el Ministerio de Educación Superior, tú lo que vas a hacer es al final de cuentas una fusión para tener un solo sistema orgánico, es decir, jerárquico, que haya una sola línea educacional, pero el trabajo que hace el Ministerio de Educación Superior tú no puedes reducirlo, porque al contrario, tal vez necesita más personal. ¿Se está garantizando el que personas que no tienen cuña puedan acceder a becas que se han ganado o que tienen todos los números para ganarse una beca, ya sea nacional o internacional? Porque ha habido mucha denuncia en ese sentido. De hecho, cuando el presidente inauguró su iniciativa de acercarse a los barrios, que creo que lo dejó de hacer, o al menos no se está grabando para publicarlo en las redes sociales, porque hubo un joven que lo cuestionó sobre ese tema y el presidente, pues visiblemente molesto, dijo que no, que era mentira, pero yo mismo he escuchado muchas historias de jóvenes que han tenido todos los méritos para lograr una beca y no se le ha hecho posible, porque se ha dicho siempre que, bueno, si eres hijo de fulano o de fulanito, pues puedes, obviamente teniendo los números, las calificaciones adecuadas, puedes acceder a una beca. ¿Qué usted opina de eso? Yo te puedo decir que a veces la percepción de las cosas no son, no tiene que ver exactamente con la realidad, porque nunca podemos hacer todo a la perfección. Pero yo te puedo decir que la gran mayoría de los que están becados, la gran mayoría, cuando viene a ver el 90%, el 90%. son personas son personas que tienen los requisitos que para no, de hecho el que tiene ahora una cuña tiene los números, sí. Yo entiendo eso, pero se facilita por el hecho de que soy hijo de, o sobrino de, o amigo de. A veces no es por eso. A veces lo que pasa es que muchas veces, yo lo he dicho, los muchachos en los barrios no tienen a veces las informaciones, no saben dónde ir, no reúnen los requerimientos, no reúnen Entonces a veces el que tiene la cuña, tiene a alguien que lo asesora, que pero lo orienta. yo conozco personas que sí han hecho la diligencia correcta, todos los pasos, y se le ha complicado lograr una beca. También yo te voy a decir algo, no hay cupo para darle beca a todos. No, yo estoy claro de eso. Al final de cuentas hay muchos que se quedan. Yo estoy de acuerdo contigo. Eso se queda. Y la cuña siempre existen. En Estados Unidos el tráfico de influencia. Desarrollado el lobismo, allá fue que nació. Bueno. Hay que entender lo que eso existe. Pero yo no creo que sea la generalidad. Lo que pasa es que cuando tú agarras 5 casos, tú dices, pero mira cuántos casos tenemos, pero tú no estás tomando en cuenta tal vez los miles que sí se han hecho bien. Entonces siempre hay cosas que se escapan. Lo que tenemos que tratar de es reducir esos escapes. Para ir finalizando, señor senador, me gustaría saber qué está haciendo la Altagracia. ¿Cómo está la Altagracia? ¿Cómo está? Bien y mal. Yo voy para allá el viernes. La Altagracia es la provincia que más ha crecido del país, que más se ha desarrollado, pero también es una provincia que ha crecido el nivel de arrabalización, el crecimiento ha sido desorganizado, hemos crecido de una manera sin planificación y eso ha hecho que tengamos mucho desarrollo, mucho crecimiento económico, pero también un gran reto de dar los servicios públicos adecuados. Nunca se ha invertido en la provincia acorde a lo que nosotros producimos y acorde al tamaño que tenemos. Entonces tenemos un gran desafío con la provincia. Yo creo que es la provincia con mayores complicaciones para el gobierno en estos momentos, que mejor va, pero también la que peor va en otro sentido. Es decir, tenemos
un reto con la provincia de la Altagracia. Ya finalizando, el punto más neurálgico que tiene la Altagracia a su entender como senador y funcionario. Para mí, que lo he repetido siempre, las estadísticas distorsionadas. Tenemos una provincia que el censo dice que tenemos 440.000 habitantes y yo digo que tenemos más de 1 millón. Entonces, cuando tú tienes una provincia donde tenemos una estadística muy distorsionada, eso te da un gran problema. Wow. Es como que tú vayas al médico. Es como que tú vayas al médico y te hagan unos análisis y los análisis te lo confundan. Y te dan los análisis de otro. Cuando te ponen los medicamentos, te van a dar medicamentos que no van acorde a lo que tú tienes. Entonces ese es un problema. Eso es serio. Senador, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un gratísimo placer conversar con usted. Y bueno, que podamos hablar de los temas importantes de los que usted forma parte. Y de verdad nos llevamos una gran experiencia conversando con usted como un legislador importante del país. Bueno, a ti muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que a las 6:30 de la tarde repetimos ese contenido, 6:30 aquí en AMEC TV, Canal 18. Nos vemos mañana, feliz día y continúa con la programación de este canal. Buenos días.